La cuentoterapia sería para mí un arte, el arte de sanar a través de los cuentos. Indudablemente tiene también una parte técnica y una parte metodológica y una serie de teorías que la sustentan, casi todas basadas en corrientes psicológicas, en muchas de las aportaciones de la psicología evolutiva, pero también en cosas de la antropología, del mismo mundo del folclore y de todo el mundo del estudio de la historia de la humanidad, de las religiones, y está muy entroncada con ir viendo a través de los cuentos qué elementos del pasado sanadores se han ido transmitiendo a través de esos cuentos. Y yo creo que en resumen es un poco eso, una utilización de los cuentos con un fin terapéutico, con un fin de curación, con un fin de cambio de la persona. Curación no en el sentido de que alguien tenga que estar enfermo para escuchar un cuento, sino curación en el sentido también de un crecimiento personal, de una ayuda, de algo que nos abre caminos, de conciencia. Y lo mejor para mí es que lo hace desde un sitio diferente a como lo hace la mayoría de las terapias, que suelen ser muy racionales, que suelen ser muy verbales. La terapia a través de los cuentos trabaja con símbolos y los símbolos van directos a la esencia del ser humano. Diría que el alma, pero el alma a veces se confunde con términos religiosos y por eso me gusta la palabra alma, pero también creo que se habla de una esencia interior, de una parte de nosotros mismos a la que yo asemejo a veces con un niño interior. Podríamos hablar de una parte que entiende de los elementos mágicos y simbólicos que tiene la vida, y los cuentos están llenos de esos elementos mágicos y simbólicos. Y de alguna forma esos elementos que van formando como una urdimbre dentro del cuento, se van entrelazando, van a hacer que la persona, una vez que los escucha, una vez que los va imaginando, que los va sintiendo también a nivel emocional, nada que ver con el pensamiento, con el análisis ni con la razón, sino que uno se va empapando, se va dejando impregnar, se va dejando acariciar por los cuentos. Ese mensaje formado por muchos símbolos va formando dentro de ti un mapa de conciencia, un mapa de cuáles son los problemas que todos los seres humanos tenemos, y cuáles son las salidas, cuáles son las posibles soluciones. Y cada cuento tiene una posible salida y una posible solución. Por eso hay que escuchar o leer muchos cuentos tradicionales y por eso hay que empaparse mucho de todos ellos. Va a haber cuentos que van a hablar de nuestra vida, de nuestra infancia, de la relación con nuestros padres. Va a haber otros cuentos que van a hablar de las relaciones con nuestros hermanos. Van a haber cuentos de los celos, de la envidia, de las luchas de poder. Va a haber cuentos que hablan de nuestra identidad sexual, de cómo hacernos hombres o mujeres, de cómo hacernos seres completos. Va a haber cuentos que van a hablar de cómo luchar contra nuestra sombra, de cómo es todo lo que se ha llamado la guerra santa, la cruzada contra el ego, ¿no? Contra esa parte tan automática de nosotros que vive como una máquina y que no se entera de nada, ¿no? Y el cuento, sin embargo, va transformando una parte más interior, una parte más sosegada, una parte que no necesita entender la vida para poder vivirla, para poder sentirla. Todo ese es el trabajo que funciona en cuentoterapia, un trabajo pausado que va revolucionando por medio de imágenes nuestras visiones y que va luego interactuando dentro de nosotros y va saliendo pues en forma también a veces se pueden modificar nuestros sueños a partir de ahí y se pueden modificar nuestros esquemas vitales. Yo creo que esa es la parte más importante de la terapia a través de los cuentos, que a veces casi sin darnos cuenta, casi sin esfuerzo, hay cosas dentro de nosotros que cambian, que se modifican a través de esos cuentos. En realidad tampoco creo que es una terapia total, no digo que sea la única terapia ni que con ella se pueda solucionar todo. Para mí es más bien una terapia de apoyo, una terapia que ayuda a que otras terapias que a veces entran en
en bloqueos, en caminos sin salida, porque la razón y todos los introyectos, las proyecciones están bloqueando, lo mental está bloqueando, pues de pronto entran, el cuento hace como un impact, como un empujón, como una toma de conciencia que hace que podamos verlo desde otra perspectiva, que podamos sentir las cosas de otra forma. Y luego eso con otras terapias pues convierte en ese descubrimiento de que el cuento ha creado una semilla dentro de nosotros, hace que podamos modificar muchos aspectos de nuestra vida y que podamos ser un poco más conscientes de lo que nos está ocurriendo y de lo que queremos y de lo que deseamos. Ese es el trabajo de la cuentoterapia, ayudar al ser humano y ayudar a otras terapias de una forma sencilla, de una forma simbólica, de una forma que entra, como es escuchar un cuento, que muchas veces es solamente ponerse ahí y dejarse llevar por la magia de esas imágenes. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando más del tipo de cuento maravilloso, ¿no? Del cuento tradicional. Es verdad que la cuentoterapia trabaja con otros cuentos también, con otros cuentos que para mí son pues, los cuentos de tradición, cuentos que tienen un mensaje, yo le llamo cuentos monosémicos, cuentos con mensaje, mientras que al otro, el cuento maravilloso, el cuento tradicional, al cuento de encantamiento, le llamo polisémico porque tiene muchos significados, tiene muchos símbolos y actúa a nivel interno dando muchos mensajes. Mientras que el cuento monosémico, el cuento tipo cuentos sufíes, cuentos hasídicos, cuentos parábolas cristianas, cuentos fábulas de animales, son cuentos que trabajan más para modificar solamente un tipo de pensamiento. Y luego tenemos lo que yo llamo el otro tipo de cuentos, que son los cuentos hemosémicos, que son los cuentos de láminas, son los cuentos más actuales, en que a través de un cuento sencillo, de un cuento infantil, pero por medio de unos dibujos y de unas palabras que se repiten de forma sencilla, van creando en ti una emoción. Y esa emoción pues también te hace cambiar o modificar a veces tu ser. Y estas son los diferentes tipos de cuentos que vamos a utilizar en cuentoterapia. Otro apartado sería si luego, después de oír esos cuentos, pues solamente hay que escucharlos, se puede hacer algo, ¿no? Y en cuentoterapia sí que hacemos otras cosas. Proponemos una serie de ejercicios muy emparentados con cosas de psicodrama, con cosas de arteterapia, con cosas de psicología gestal, que amplifican, con cosas del movimiento auténtico, que amplifican el campo de la conciencia. Van a ser ejercicios creados para, una vez oído el cuento, poder ir a los elementos básicos de ese cuento, ir a los elementos de mutación y de cambio, a los elementos transformadores, y que la persona que lo ha escuchado se dé más cuenta y pueda de alguna forma incidir más en la transformación y en el cambio. Ese sería un poco, en pocos minutos, el resumen de lo que quiere la cuentoterapia, de cuál es su definición y cuál es el trabajo que hacemos a través de ella.